dentro del renglón del día de hoy, ustedes saben que si nosotros tenemos que aquilatar, dar fortaleza, son a nuestros orígenes patrios. Y sobre todo, todos estos puntos lapidarios para poder conseguir verdaderamente el acrisolamiento de nuestra independencia y esas ideas del movimiento trinitario y de Juan Pablo Duarte como el hombre de este episodio tan interesante como es la idea patriótica de formar un Estado libre e independiente. Y para eso está con nosotros el legendario historiador, poeta, ¿verdad? Abogado, veterinario, tiene como 30 cargos, yo no sé cómo llamarlo, yo nada más le llamo el gran maestro, Alfonso Torres Ulloa, está con nosotros. Buenas tardes, Alfonso. Muchas gracias, maestro, un placer estar aquí con usted y con los amigos que le siguen día tras día. Saludar a todos los que están ahí en sintonía con nosotros. Un saludo para Jonathan Torres, que desde la Florida está siguiendo el programa. A los amigos de Dajabón, mi patria chica. Mire, maestro, para aquilatar a Duarte es sencillo. Veamos cómo el dominicano vibra cuando la representación de la República gana la Serie del Caribe. No importa que sea el Escogido, el Liceo, las Águilas, o las Estrellas, o los Gigantes. Gana República Dominicana. O cuando este muchacho, Al Horford, y su equipo de los Boston Celtics, o los Celtics de Boston, ganan el campeonato de la NBA. Cómo el país se levanta. O cómo el país vibraba ese dominicanismo, o esa dominicanidad, cuando Sammy Sosa, o Manny Ramírez, o David Ortiz daban un jonrón, o cuando Pedro Martínez ponchaba 17 en un solo juego, o ahora con lo de Zoe Saldaña, que es de ascendencia dominicana. Su abuela se fue a Estados Unidos en el 61 y ella nace en Estados Unidos, pero no olvida sus raíces. Y cómo lo dice cuando recibe el galardón del Oscar. O como cuando un dominicano está fuera del país y escucha el himno nacional, cómo el corazón le palpita o cómo la piel se le pone de gallina. Eso es lo que se llama identidad, dominicanidad. ¿Pero acaso la dominicanidad nos cayó del cielo? No. La dominicanidad es la identidad de lo que habitamos estos 48,000 kilómetros cuadrados que hemos heredado, el fruto de la obra del dominicano de glorias más pura, el fruto de la obra de Juan Pablo Duarte. Porque muchos piensan como que el pensamiento de Duarte es un pensamiento decimonónico, es decir, de finales del siglo XIX, o de mediados del siglo XIX. Cierto que es el contexto en el que Duarte vive y por tanto hace patria, pero es un pensamiento que tiene vigencia, porque mientras la patria respire, Duarte tiene vigencia, porque Duarte es el ejemplo, es el guía, es la fuerza inspiradora. Y ahora, Duarte hizo patria desde la nada, hizo patria desde la idea, desde la convicción, recogió todo un proceso centenario de construcción de un pueblo que tiene su proceso, el territorio, el idioma, la religión, las relaciones sociales entre los ciudadanos que habitaban este espacio y que fueron peleando en la construcción de este espacio. Por eso incluso cuando uno revisa documentos del siglo XVII, del siglo XVIII, ya uno empieza a leer cómo se va hablando
del pueblo dominicano. Es decir, el pueblo dominicano no surge por decreto en el año 1844. Es una construcción social, cultural, territorial, de una vecindad, de gente que se siente vecino el uno del otro y que tiene que pelear juntos para defender lo propio. Y esa patria nuestra empieza a definirse en la línea noroeste, cuando el elemento criollo, ya no el peninsular, sino el que fue naciendo aquí, el que fue respirando aquí, el que fue matando mosquitos aquí, y el que fue bebiendo las aguas de nuestros ríos aquí, y sembrando aquí, cuando el elemento francés, que estaba de aquel lado del río Dajabón, empezó a incursionar de este lado. Entonces los que estaban aquí tuvieron que asociarse, que empezar a defenderse, a reunirse, porque eran dueños de un territorio, de una lengua que era el español, el castellano. De aquel lado hablaban el francés, los franceses. Haití no existía todavía. Tengamos eso claro. Y ya el dominicano se iba constituyendo como pueblo. Religión, idioma, territorio, vecindad, identidad, y fueron construyendo música que lo identificaba. Y fueron levantando entonces iglesias. Y va surgiendo el pueblo dominicano. Por eso hoy le digo que cuando ganamos una serie del Caribe, o cuando ganamos aquella serie mundial invicto, eso fue un acontecimiento y el pueblo se puso de pie, como se pone de pie ahora con Juan Soto. Esa es la expresión de la dominicanidad, y ahí está Duarte. Y Duarte no es pasado. Duarte es ayer, Duarte es hoy y Duarte será mañana. Con este preámbulo quiero empezar a hablar de Duarte para situar, porque muchos piensan que las ideas de Duarte quedaron atrás. No, las ideas de Duarte permanecen, porque cuando uno lee, analiza su proyecto de constitución, Duarte dejó sentados principios fundamentales que todavía están ahí en la Constitución Dominicana. Duarte establece los principios del debido proceso, el debido proceso de ley. A nadie se le puede juzgar sino con una ley existente al momento de cometer cualquier indelicadeza o delito o cualquier hecho que riña con la moral social o con la costumbre. Duarte establece 4 poderes en el Estado y el poder fundamental es el municipal, porque es donde se puede ejercer más directamente la democracia. El ciudadano ejerce la democracia en el poder local, en el poder municipal. Pero Duarte establece principios para la justicia. Y Duarte habla de jueces permanentes en su proyecto de constitución, escrito al lomo de un caballo en abril de 1844. Y esas ideas de Duarte las venimos a retomar luego en el año 1994, cuando se dio el pacto por la democracia y se estableció entonces el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya Duarte lo había planteado 147 años antes, lo había planteado Duarte. Sí, la lucidez de Juan Pablo Duarte, pero además todo el tema de la soberanía. Hoy se puede hablar de que la soberanía es algo relativo, hay un nuevo contexto internacional, es verdad, pero está el orgullo de cada pueblo. El boricua es boricua donde quiera que se encuentre, y a pesar de que los norteamericanos convirtieron a Puerto Rico en colonia desde el año 1917, que quisieron imponerle el inglés, pero ya en 1898, cuando la guerra franco-española, cuando la guerra de los cubanos frente a los españoles, que Estados Unidos se mete allí y luego se apropia de Puerto Rico, y los puertorriqueños siguen siendo puertorriqueños, hablan con su acento, tienen su idioma, tienen su música, tienen su deporte, tienen su bandera, tienen su identidad, y son conocidos como eso, como boricuas o como puertorriqueños. El haitiano es haitiano en todo tiempo. El cubano es cubano donde quiera que se encuentre. Lo propio el nicaragüense. Y asimismo el dominicano. Es decir, cada nación tiene los símbolos que le identifican, su cultura, su idioma, su acento al hablar
Y así lo tiene la República Dominicana o el dominicano. Y ese es el fruto de Juan Pablo Duarte. Y Juan Pablo Duarte, que se va a Europa a estudiar porque lo envían su padre cuando el territorio nuestro está ocupado por el ejército de ocupación haitiano, que incluso cerró la universidad, cerraron nuestro colegio y nuestras escuelas, nos impusieron los códigos napoleónicos, los códigos franceses, y quisieron imponernos su cultura, su costumbre, su idioma, su manera de ser. Pero ya este pueblo tenía una definición como tal, y peleó eso, y defendió eso. Y a pesar de la ocupación del ejército haitiano, este pueblo prevaleció con sus características. De ahí que es un proceso de construcción de cientos de años. Y el dominicano siempre será dominicano. Entonces Duarte se va a Europa el 14 de junio de 1829, cuando apenas tiene 16 años, 5 meses y un día de haber nacido. Y se va con la idea de patria, de retornar para darle la independencia a nuestro pueblo, a su pueblo. Y cuando retorna, 1832, no ha cumplido 20 años y empieza a trabajar en la formación, en la organización, en crear conciencia en la juventud de su tiempo para constituir un estamento político militar que nos diera la independencia. Yo le llamo primer partido político militar de liberación nacional, que se conoce como la Sociedad Secreta La Trinitaria, y empieza a trabajar en esa dirección, dando clase en el almacén de su padre, ahí en la Tarazana, a los jóvenes. ¿Qué tipo de materia le impartía? Filosofía, geografía, matemática, inglés, todo lo que estaba a su alcance, para ganarse la confianza de esa juventud y entonces empezar a organizarlo. Alfonso. 2 años después, Duarte se enrola en el ejército de ocupación haitiano. ¿Para qué? Para conocer la fortaleza y las debilidades del ejército de ocupación, para aprender el manejo de las armas de manera abierta, de manera legal, e invita a otros jóvenes a incorporarse también. Algunos se resistieron, Duarte lo convence y sigue trabajando la política. Y en 1838 ya Duarte tiene claro el plan a seguir para levantar la lucha por la independencia. Por eso, el 16 de julio de 1844, Duarte convoca a los jóvenes ya con un plan concebido y funda la Sociedad La Trinitaria, que es el primer partido político militar de liberación nacional. Y la visión estratégica de Duarte, ¿dónde convoca esta reunión? Frente a la iglesia del Carmen, porque ese día, 16 de julio, era Día del Carmen, y había misa a las 11 de la mañana en esa iglesia. Y ahí en el frente, Duarte se reúne y organiza a los trinitarios. Y a partir de ahí, la suerte quedó echada hasta que se constituyó la República Dominicana, que quedó instituida 6 años después, porque un proceso político de liberación no es por decreto, ni es lanzando flores, es con la organización y con la lucha resuelta. Dígame, hermano Diomedes. Alfonso, dentro de ese renglón, usted explica, por eso, nosotros que vivimos hablando y analizando ese pensamiento suyo, da la seguridad de que es el ser más puro que ha tenido la nación dominicana. Indiscutiblemente, es el dominicano de glorias más puras, es el dominicano más desprendido. Observe que Duarte no solo dispone de los recursos de la familia, con un desprendimiento absoluto. En aquella carta memorable que Duarte responde a una carta de Vicente Celestino Duarte y de Francisco del Rosario Sánchez, que la carta la escribe Sánchez, no Vicente Celestino Duarte. Es la letra de Sánchez que está ahí. Sánchez, muy astuto, muy hábil políticamente, procura que Vicente Celestino Duarte firme la carta porque es lo que le va a dar mucho más confianza a Duarte de lo que se le está planteando. Es una carta que le envían a Duarte a Venezuela en noviembre de 1843. Los trabajos del Partido Duartista han avanzado. La obra camina muy bien.
Solo hace falta armas, recursos de armas para asestar el golpe. Y necesitamos que tú nos envíes y dan un detalle de lo que necesitan. Porque Duarte era el líder, el guía, el hombre que podía buscar los recursos, y a él acuden estando Duarte en el exilio. Y Duarte le escribe a su madre: el único modo que encuentro para reunirme con la familia es independizar la patria. Y para ello hacen falta recursos supremos. Por eso le pido a la madre que de mancomunón conmigo y con mi hermano Vicente Celestino dispongamos de los recursos heredados de nuestro Santo Padre para la santa causa. Y una vez liberada la patria, yo me haré cargo de los negocios de la familia y voy a restituir el patrimonio, y no tendremos nada de qué arrepentirnos de habernos comportado como hijos dignos. Es decir, disponer de los recursos de la familia. Yo voy a trabajar en los negocios de la familia y voy a restituir, voy a reponer el patrimonio familiar, y no tendremos de qué arrepentirnos. Duarte, ¿qué está diciendo? Yo no voy a caudillar la república. Yo no voy a ser general, ni voy a ser presidente. Yo voy a trabajar una vez independizada la patria. La grandeza de ese hombre. Así es. Bueno, ustedes saben que conversar con Alfonso de este tema, podemos pasar horas, pero hay otro compromiso. Yo cumplí con este pacto para poderlo ver aquí sentado como historiador en el día de hoy, llevar este mensaje, porque así como él explica, nosotros debemos seguir todo el ejemplo de Juan Pablo Duarte, y ahí es donde está la grandeza de él. Por eso yo siempre he dicho que si la nación dominicana hoy existe, se le debe justamente a Juan Pablo Duarte Gillies, porque nadie hace un sacrificio en vano, y él sacrificó su familia para nosotros poder ver esa bandera que hoy vemos, para poder ver ese orgullo, como Alfonso muy bien lo detalla, cuando usted puede observar cómo se expresa hoy Zoe Saldaña, por ejemplo, para dar ese punto, o en materia de deporte, o como lo harían cada uno de aquellos hombres grandes que ha dado la nación dominicana, su origen. Por eso yo digo que cada país siempre será ese país, no hay forma de cómo cambiarlo. Sin embargo, ustedes saben que es la primera vez que Sureli participa en la semanal, y quisiera ver si es posible, Francis, si pudiéramos escuchar la palabra del presidente Luis Abinader en el día de hoy con la semanal, ya que este es su primer escenario en el día de hoy. A ver si es posible, si tiene audio. Como objetivo nuestro, mejorar la calidad de vida de la gente, que es un compromiso colectivo, cuyo fundamento es la solidaridad, la creación de oportunidades y la igualdad ante la ley. Eso viene desde nuestro programa de gobierno. La próxima lámina, objetivo central, en el índice de desarrollo sostenible estamos en el sexto lugar, después de Chile, Uruguay, Cuba y Argentina y Costa Rica. La meta es situarnos en el tercero para el 2022. Ahí lo tenemos. Y llevar entre ellos, ahí de 73.1 en el 2024, llevarlo a 80. Todo esto, si nos llevamos de la mejoría que hemos tenido. Bien, señor, ustedes saben que esta importante actividad que organiza el presidente Luis Abinader, todos los lunes le llaman la semanal, y sirve para dar pinceladas sobre todo en los puntos a tratar y cómo va el índice económico en el día de hoy. De este tema fue el escenario del día de hoy, y que definitivamente ustedes saben que el presidente va en vía de lo que es el crecimiento de la nación dominicana. Y cada uno de estos puntos, Ale, para ver el video en movimiento, es importante porque Sureli Madera es la primera vez que participa en esta importante actividad del presidente, que ha entrado hoy al Palacio Nacional. Así es que también es una grandeza para nosotros dar las gracias al señor director de prensa del Palacio Nacional. Y cada uno de estos puntos son importantes porque llevamos la noticia fresca a nuestros conciudadanos, a lo de aquí y lo de allá. Y sobre todo la gracia a Sureli Madera, porque es un punto más de crecimiento
que le da la oportunidad el licenciado Daniel García Archival en este punto de la semanal. Y qué bueno, porque así son puertas que se abren. Ustedes saben que la última noticia de colofón del Papa Francisco, ustedes saben que también ha sido colgada en el día de hoy, al final del día de hoy, el expertise médico de la noche del día de hoy. El Papa Francisco sufre 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. No van a presentar más imágenes del Papa hasta que no logre salir de este estado crítico. Es decir, el Papa Francisco en esta nota que explica a través de la vía de comunicación desde el hospital, en ese informe, pues explica que está agradecido del Dios Todopoderoso por haber él sentido en carne propia el sufrimiento de los enfermos, y que desde su lecho pide salud, sanidad para todos los enfermos en el mundo. Oigan qué mensaje queda colgado en el día de hoy, la noche, desde el Vaticano. Este mensaje está colgado sobre todo en estos puntos de intimidad con el gran poder de Dios. Hay muchos que ya han dicho que murió y que lo que nos están inventando es cuento. Pero cuando eso ocurra, de seguro todos vamos a morir y todos tenemos que estar preparados para este tema. Y qué importante, porque así es que hemos llegado, dando la gracia a cada uno de ustedes y a Alfonso Torres por haber cumplido este pacto de caballero en el día de hoy, para llevar este mensaje sobre todo del hombre más puro que ha dado la nación dominicana. No me interesa ser presidente, lo que me interesa es la independencia nacional y terminar cada uno como es el gesto de la bandera, ese escudo y sobre todo ese mundo que ustedes saben que va en continuidad para llevarnos sobre ruedas. Muchas gracias, Alfonso, y buenas tardes para todos. Bendiciones. ¡Tan, tan! ¡Uy! Lo dijo.